Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de la fecha de la Comisión Bicameral de Investigación. Y tal como habíamos decidido la semana pasada, le convocamos al abogado Ángel Aquino, consejero de Itaipú, para que pase al estrado. Señor consejero, la Comisión Bicameral de Investigación de Itaipú está investigando sobre el acta del 24 de mayo, las negociaciones anteriores al 24 y las posteriores. Entonces, su declaración es para esclarecer aspectos relacionados a eso, y si tiene conocimiento, usted tiene unos minutos para explicar, expresar y emitir su parecer. Adelante. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación a esta comisión. Mi nombre es Ángel Aquino Echeverry. Soy doctor en Ciencias Jurídicas y no tuve conocimiento del acta nunca hasta el día 6 de junio, en la cual nos invitaron a una reunión en Cancillería a efectos de comentarnos de que esa acta había llegado a una conclusión. Participamos los consejeros, no tuvimos nunca, jamás acceso a esa acta antes, durante ni después de haberse firmado, por lo cual no puedo emitir ninguna opinión por desconocimiento. Muy bien, si ya terminó, entonces vamos a abrir la serie de preguntas y respuestas. Entonces los señores miembros de la comisión pueden pedir la palabra. El diputado Arelloni tiene la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, diputado. Gracias por su presencia. ¿Usted tiene alguna especialidad en energía, tratados internacionales o algo similar? Yo soy doctor en Ciencias Jurídicas, tengo posgrado en universidades de Estados Unidos y puntualmente en temas de negociaciones. Si mal no recuerdo, el 4 de junio hubo una reunión en el Consejo de Administración donde se evaluó el acta firmado el 24 de mayo. ¿Eso es real? ¿Usted estuvo ahí o no? Jamás. El Consejo nunca tuvo acceso a esa acta. Jamás. Gracias. El diputado Zacarías tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, diputado. Un placer. Para no dejar nada en tintero y que no pase, doctor, resulta ser que usted fue mencionado por el ingeniero Ferreira, no sé si usted consiguió ver, informando acá sobre unos intercambios de mensajes a través de WhatsApp, donde él advertía y colocaba algunas consideraciones al respecto del acta. Yo no me acuerdo la fecha, si alguien me ayuda. El día 6. Eso el es día 8. El WhatsApp es el día 8. El día 6 fue la reunión en Cancillería y el día 8 del 8 de junio. Del 8 de junio. Ah, bueno, sí, no fue ni siquiera anterior al acta entonces. Fue con posterioridad. Con posterioridad, bueno, perfecto. Para que se refiera un poquito a ese intercambio de conversación, nomás para no dejar nada en el tintero. Él fue muy claro y menciona que me envía ese WhatsApp a efecto de que él iba a estar de viaje. Exacto. Y por si necesitase, él me avisaría para que reenvíe esos mensajes. No hace ninguna mención más que esa. Y él aclara que después llegó a enviar y no hizo falta. No generó ninguna acción de su parte. Así mismo. Gracias, doctor. Muy amable. El senador Baqueta tiene la palabra. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, senador Baqueta. En la reunión del 6 de junio del 2019 en la Cancillería, ¿qué requería el ingeniero Pedro Ferreira para suscribir el instrumento contractual para la compra de potencia contratada? Él decía que lo único que se necesitaba era
la compensación por parte de la entidad de Itaipú por los 270 millones de dólares, que el acta no estaba mal, pero que se requería la contrapartida de Itaipú de los 270 millones de dólares. Fue un pimponeo entre él y el embajador Zaguier. Para mí, gracias. El senador Abel González y después tendrá la palabra el diputado Rojas. Adelante, senador. Gracias, presidente. Buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes, señor diputado. Dígame, usted y ninguno de los consejeros tuvieron acceso entonces al acta, no tuvieron conocimiento. Eso. Yo personalmente no lo tuve, creo que el consejero Román tuvo a través de la prensa, pero yo personalmente no tuve. Él creo que consiguió a través de la prensa y él verificó a través de la prensa, nunca oficialmente. No hay que olvidar que nosotros somos un estamento superior y hay estamentos por debajo nuestros, los cuales nunca llegaron siquiera el acuerdo, motivo por el cual nunca llegó a nosotros, con menos razón. ¿Pero usted considera que es normal o usted debería haber tenido esa información? Claro que es normal. ¿Y en qué momento? Claro que es normal que no tengamos, puesto que Itaipú es una entidad muy bien organizada. Y recuerde que nosotros somos el Consejo, somos el último estamento. No pasó la SECOI, no pasó la CADOF y menos llegaría a nosotros. No tendríamos por qué tener eso. Hasta el momento que llega a Consejo para su tratamiento. Perfecto. No, porque viste, se discute mucho que es un acta secreto, que se hizo el acta y después se firmó y después... Yo desconozco cómo se hizo y desconozco en qué consiste el acta porque nunca lo vi. Entonces no puedo hablar de lo que no sé. Perfecto. Gracias, presidente. Sin más preguntas. Muy bien, consejero Aquino. Si usted quiere dar algunas palabras finales, si quiere redondear alguna cosa, enfatizar algo, usted tiene la palabra antes de terminar. No, muchas gracias por esta invitación y más nada. Muy bien, le convocamos ahora al ingeniero Jorge Ayala Cusle. En nombre de la comisión, le agradecemos su comparecencia, consejero. Ingeniero Ayala Cusle, la comisión requiere su declaración si es que usted tiene conocimiento sobre el acta del 24 de mayo, antes o después, si tuvo alguna participación en su redacción, si fue consultado o usted asesoró a la Cancillería Itaipú o a la ANDE referido al acta bilateral del 24 de mayo del 2019. Usted tiene la palabra, ingeniero. Muy bien. Mis saludos. Muy buenas tardes a los señores congresistas, senadores y diputados, miembros de esta Comisión Bicameral de Investigación. Debo responderle así concretamente que no tuve ni de lejos ninguna participación en todo lo que haga o haya hecho referencia a las conversaciones que requirieron la firma del acta. Me enteré un buen tiempo después, cuando ya la prensa se había hecho eco de ella.
y menciono que no tengo ninguna función de asesor de Itaipú ni de algún director en ese sentido. Desde que me acogí a la jubilación, como correspondía, en el año 2008, no tuve ninguna vinculación formal con la entidad binacional. Me enteré después que la prensa se haya hecho eco. Ahora vamos a iniciar las preguntas y respuestas. El senador Baqueta tiene la palabra. Gracias, presidente. Ingeniero Ayala Cumple, ¿por qué el señor Pedro Ferreira se refiere a usted como la persona que más conocimiento tiene sobre el tema de la potencia contratada, la potencia excedente de la Itaipú? Bueno, yo creo que debe ser por las circunstancias que nos tocó vivir a lo largo de nuestra carrera. Somos de la misma especialidad. Él estuvo inclusive un tiempo en Itaipú cuando era funcionario de la ANDE y a mí ya me estaba cabiendo desempeñarme como director general de la entidad. Recuerdo, inclusive en ese tiempo, que él también fue una de las personas a quienes yo había convocado para discutir un tema tan importante en la época y que debíamos tener todas las garantías de la decisión que debiéramos tomar al respecto. ¿Cuál fue? Cuando la margen derecha tenía que ver si acompañaba un pedido de la Electrobras para la incorporación de la energía garantizada a los efectos del cálculo del costo del servicio de electricidad. Posteriormente, hemos tenido otras circunstancias. Él me había visitado en mi domicilio en épocas de la campaña para la campaña electoral nacional para la elección del gobierno anterior. Y tuvimos una charla de aproximadamente 2 horas. Él quería interesarse sobre Itaipú. Repito, yo también en ese tiempo ya estaba jubilado. Posteriormente, él me invitó a ser parte del equipo encargado de elaborar el programa de gobierno, donde estuvimos juntos y a mí me cupo desempeñarme en ese menester como referente de Itaipú. No hacía parte de Itaipú, pero seguramente él creía que mis conocimientos podrían ayudar para el efecto. Percibo la mirada fija de mi gran amigo, el ingeniero Justo Zacarías, porque está recordando de esas circunstancias, ¿no es cierto? Estuvo en algunas ocasiones también con nosotros. Él ya era gobernador del Alto Paraná, pero el ingeniero Zacarías tuvo una muy buena pasantía por Itaipú. Digo pasantía, o sea, él fue un excelente profesional en la materia y tenía todo para entender esos temas porque llegó a ser asistente del director técnico, justamente el área donde se tocan
las cuestiones de contrato y compañía. Y finalmente tuve un encuentro con el ingeniero Pedro Ferreira hace un año, cuando fui invitado por el director general paraguayo en la época a dictar una conferencia en un evento organizado por la Cámara Paraguayo-Brasileña de Comercio ante cerca de 350 empresarios paraguayos y brasileños, que la hicimos juntamente con el ingeniero Samek, con quien me tocó desempeñarnos como directores generales en la época. Y esa fue la última vez que yo tuve contacto con el ingeniero Ferreira. Seguramente habrán sido razones por las cuales él se haya referido hacia mi persona en esos términos. Otra pregunta, presidente. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento en la contratación de energía garantizada durante los años anteriores, específicamente durante los años del gobierno de Lugo Franco, Cartes Jafara? Sí. Me permiten potencia contratada. ¿Quiere utilizar, presidente? Sí. Precisa utilizar. Sí. El 44. La potencia contratada es uno de los elementos más importantes de los que se vale la Itaipú a través de la dirección técnica y la más un porcentaje. Bueno. No. Más abajo. Bueno, fíjense, la potencia contratada es uno de los elementos más importantes de los que se vale la Itaipú y tiene que ir de la mano con el consumo. Finalmente, la energía se extrae de la potencia contratada. Y desde el periodo que se puede considerar como acuerdo operativo, la potencia contratada en el año 2003 ya empezó a crecer en el orden de 7 a 8% por año. Y ese crecimiento fue durante todos los años, a excepción de los últimos 2 que se mantuvo constante. Y no tengo hecho la cuenta, pero en los 2 gobiernos anteriores estuvo en el orden de 40 y 50% anual. Otra pregunta. ¿Cuál es el crecimiento del consumo de la ANDE en los últimos años? El crecimiento de consumo de la ANDE habíamos cuantificado para los últimos 8 años y está en el orden de 9,6 promedio de los últimos 8 años. ¿Terminó? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Tuvo usted participación en la negociación CAOP número 170/07? Sí, señor. No precisamente en el documento, y sí en su gestación, porque la resolución CAOP del 2007 resulta de reglamentar el instrumento de compromiso firmado el 31 de enero de ese mismo año, que a su vez
resulta de conversaciones que se han realizado a fines de 2006, precisamente en diciembre. La resolución CADOP es bastante amplia en su composición porque ya detalla cuáles son los términos a través de los cuales se tienen que practicar las diferentes disposiciones. Suministro, contabilización, penalización y otros temas así, ¿verdad? Pero la gran decisión se tomó en la central hidroeléctrica, como dije, a fines del año 2006. Digo gran decisión porque eso fue con una presencia de delegaciones más allá del nivel de la Itaipú. El Brasil estuvo representado en esa reunión por 3 ministros del Poder Ejecutivo y el Paraguay por 2. Se podría pensar como si fuese de altas partes, pero no, porque esos ministros no venían en tal representación. Los otros participantes fueron los directores generales de la margen derecha, margen izquierda, paraguayo y brasileño, y los presidentes de la ANDE y de la Electrobras. Habían razones muy fuertes para tal efecto. Se estaba proponiendo la contratación de 2 unidades, aquellas que son denominadas de reserva, recientemente montadas, cuyos montajes habían concluido recientemente. Y para tal efecto, en la época el director general me había invitado a acompañarle en la reunión, considerando mi experiencia en tal sentido que ya nace de este tipo de conversaciones con el Brasil desde el año 2002, nuevamente 2003, y así, y en la prosecución de lo tratado en el año 2003. Y puedo decir que me cupo una participación importante a tal efecto, juntamente con el presidente de la ANDE y el director general paraguayo. Ahí se decidieron esas condiciones que el Paraguay había solicitado para acompañar el pedido del Brasil de agregar las 2 máquinas a efectos de contratación. Y posteriormente a esa decisión, a la propia formulación del contenido del CADOP 170, juntamente con el presidente de la ANDE y los técnicos especializados de esa entidad en la materia. ¿Respondió? Otra pregunta, presidente. La ANDE posee un derecho adquirido en relación a la contratación de potencia y el acceso al 100% de la energía excedente, conforme a los términos de la resolución CADOP 170/07? Derecho adquirido, no. Este tema merece un análisis un poco más profundo, porque... Expláyese, por favor. ¿Puede ser? Puede explayar, sí. Ok. Ocurre que el anexo C define que toda la potencia que Itaipú disponibiliza para su contratación, o sea, para la venta, debe ser necesariamente contratada conjuntamente por ambas entidades compradoras, llámense ANDE y Electrobras. Pero remontémonos al año 1985, cuando empezó a funcionar la primera unidad generadora y el consumo de la ANDE realmente era ínfimo. Podríamos nosotros consumir 2-3%, ni eso.
Y nosotros teníamos por el artículo 13, el derecho y el compromiso de adquirir el 50% de la energía de Itaipú. Eso dice el artículo 13. Pero para salvar esa situación surge la nota reversal número 5, que es justamente donde se le encuentran salidas a las disposiciones del tratado y del anexo, los cuales ven a los dos países en idénticas condiciones. Y esa nota reversal dice claramente que a los efectos de que la potencia disponibilizada por Itaipú para su adquisición por las entidades compradoras pasa a ser un compromiso para ambas, pero que de tal manera que aquello se diera, el Brasil, a través de la Electrobras y las empresas por ella indicadas, que en aquel entonces eran Furnas y Electrosul, se comprometían a adquirir toda aquella potencia que la ANDE no lo hiciera para su consumo propio. Y resalto aquí lo de consumo propio. Creo que ya eso está en la interpretación de todos, porque resalto. Y por otro lado, también existe una disposición del anexo C en su capítulo 2.4 que dice que a ver si recuerdo textualmente, cada entidad compradora tiene el derecho de consumir toda la energía que pueda ser producida por la potencia por ella contratada hasta el límite que le será indicado por Itaipú para cada lapso de operación. Y creo que ustedes ya habrán escuchado varias veces que el lapso de operación de contratación de Itaipú es el mes calendario. Y en ese caso es lo que normalmente denominamos nosotros una suerte de factor de carga. ¿Por qué eso? Porque es sabido que Itaipú no tiene toda la cantidad de agua que requiere para que pueda ser producida la energía que podría extraerse de la potencia contratada. Entonces Itaipú define que cada empresa, cada entidad compradora debe acomodarse a eso. Y eso le obligó a la ANDE en los primeros años de producción de Itaipú a adquirir potencias contratadas muy elevadas porque debía atender sus necesidades propias. Y hasta el año 2002 la energía de Itaipú resultaba muy cara para la ANDE. Entonces ahí fue cuando surgió el excedente de energía y que finalmente le correspondió a cada una de las entidades consumir el 50% de esos excedentes, que no fue una decisión fácil. Me cupo también a mí negociar eso, haya visto que ese tema venía siendo tratado desde el año 1996, 6 años, habían todas las consideraciones convergentes en cuanto a su necesidad de generar, pero en un punto no se ponían de acuerdo el Paraguay y el Brasil, que la Electrobras quería que esa energía fuera distribuida en función a las potencias contratadas, y el Paraguay se quedaba firme en su posición de que ello debería ser interpretando el artículo 13 del tratado. Como finalmente se concordó a través de una resolución del directorio ejecutivo, homologada esa resolución por el Consejo de Administración, pero que no fue objeto de notas reversales. Cuando aparece la energía excedente
modifica totalmente la interpretación del anexo y de la nota reversal número 5. Entonces, ahí aparece un otro evento. En el año 2003, cuando la situación, el flujo de caja financiero de la ANDE estaba bastante crítico, el flujo de caja, entonces viene la reducción de la potencia contratada de la ANDE, que ya estaba pactada en el CADOP para 780 megawatts, una reducción a 400 megawatts. ¿Se acuerda, ingeniero Zacarías? Sí. Bueno, eso representó realmente un punto de inflexión para ANDE. Y ahí, eso fue gracias a una conversación con el presidente de la Electrobras y mi par, el director general brasileño, con la presencia de un flamante presidente de la ANDE que había sido nombrado 3 días antes. Entonces, a efectos de darle condiciones al presidente de la ANDE tener un ambiente de recuperación para la ANDE, la Electrobras concordó con esa decisión, con la condición de que aquello fuera solamente por un año. Por un año. Sin embargo, eso se fue extendiendo a lo largo de los años 2004, 2005 y 2006. Cuando en 2007 viene la resolución 170, entonces ya no pasaba a ser una condición tal de la ANDE de que ella por sí fijara su potencia contratada, porque con la resolución 170 aparece la cesión de la potencia contratada de la Electrobras a la ANDE, y eso hace entonces que necesariamente se siga negociando, se siga acordando entre la ANDE y la Electrobras, porque la cesión de la potencia contratada de la Electrobras a la ANDE ya implica que la ANDE ingrese en la potencia que la Electrobras ya compró, y al ingresar degrada esa potencia y esa energía. Entonces, siempre se conversó, siempre se acordó, y conjuntamente ANDE y Electrobras venían informando, eso es lo que ahora está quebrantado, a la Itaipú. Y lo más importante, que siempre se buscó que esas decisiones se dieran en tiempo hábil, de tal manera que antes de fin de año Itaipú pudiera tener todos los instrumentos necesarios para que pudiera cerrar su presupuesto, el costo del servicio de electricidad. El presidente aquí de la comisión fue director de Itaipú, conoce bien eso también, director administrativo, jurídico, perdón. Y entonces, todas esas cuestiones no pudieron ser llevadas a cabo, simplemente porque aquello que era tan importante acordar entre ambas entidades compradoras no se dio en el tiempo que debiera darse. Creo que ahora ya estamos cerrando un año de aquello. Entonces, yo no considero que pueda decirse derecho adquirido, porque ese es un derecho que surgió de negociaciones, de acuerdos que necesariamente tenían que practicarse año tras año. Otra pregunta, presidente. La resolución CADOP 170/07 sufrió algunas modificaciones, y si sufrió modificaciones, ¿cuáles fueron? Sufrió modificación. El propio CADOP, en uno de sus ítems, la propia resolución 170 en uno de sus ítems dice: esta resolución podrá ajustarse de acuerdo a las conveniencias entre ambas partes. Como es lógico, son instrumentos normativos y que se emiten un sinnúmero de resoluciones del CADOP, pero la misma resolución del CADOP
170 fue modificada ya en el año 2011 también. Y en una parte importantísima. Cuando la resolución CADOP habla de cuando se diere el caso de que la energía extraída de la potencia contratada más los excedentes de energía fueren insuficientes para atender las necesidades del consumo propio de la ANDE, la misma podrá ingresar a la potencia contratada de la Eletrobras hasta un montante igual a la potencia contratada de la misma, o sea, de la ANDE de ese mes, o 700 megawatts. Y siempre que ello no afecte al sistema eléctrico brasileño, también muy importante. Esa parte donde refiere a la potencia contratada de la ANDE como referencia límite fue modificada para 700 megawatts. Eso hace entonces que hoy día, más frecuentemente, cuando la ANDE ingresa a la potencia contratada de la Eletrobras, genere entonces la condición de penalización prevista también en el anexo C, cuando esas incursiones arriba del límite llegaren a darse más de 3 veces consecutivas o no. Hablamos de horas porque eso se considera en régimen diario, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que hoy día afecta mucho. Le da trascendencia a la cesión de potencia contratada de la Eletrobras a la hora de insuficiencia de potencia de la cual se extrae la energía, porque la disponibilidad de potencia es hora a hora, depende de las condiciones operacionales de la central. Otra pregunta. Conforme los términos de la CADOP número 170/07, la Eletrobras podría negarse a ceder a la ANDE la potencia por ella contratada. Podría. Se deduce de la propia interpretación de lo que estaba mencionando con respecto a la resolución 170. Dijimos que siempre y cuando no afecte al sistema eléctrico brasileño. Y la verdad que no se dio así efectivamente aún eso, pero considerando que el consumo de la ANDE en materia de energía y fundamentalmente en materia de potencia, porque el drama de todas las centrales está en la potencia y no precisamente en la energía, porque la potencia es algo que se da hora a hora y muda hora a hora. Puede darse por alguna condición de afluencia, por alguna condición de salida intempestiva de una unidad generadora, y la disponibilidad de potencia no se acumula. Y cuando aumenta el consumo de la ANDE, tanto en energía como en potencia, y fundamentalmente en potencia, y eso tiene un techo. A medida que aumentan esos parámetros para la ANDE, nosotros nos aproximamos más al techo. Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, año tras año, esa disponibilidad va disminuyendo y consecuentemente esa carga pasa a la cesión de potencia de la Eletrobras. Y cuando se dan esas condiciones particulares y ellos pueden aducir, si yo te doy ahora esta cantidad de potencia que me estás solicitando, yo ya tengo problemas en mi sistema eléctrico. Y eso puede ocurrir, puede ocurrir. Si eso ocurriese, ¿qué pasaría? Y depende de los niveles.
vamos a suponer que la necesidad de esa incursión de la ANDE en la potencia contratada de la Electrobras sea significativa y realmente ellos digan, no puedo. Están amparados en la resolución 170. Y si están amparados en la resolución 170, nosotros no tenemos otra que reducir nuestra carga. ¿Eso qué implica? ¿No es cierto? Reducir el consumo, no sé, por áreas, apagones, pero realmente esa es una cuestión que solo de pensar a mí me asusta, pero una condición a la cual nosotros nos exponemos más y más en el transcurso de los años cuando hay un crecimiento natural, vegetativo del consumo de la ANDE y nosotros no tenemos otras fuentes alternativas de dónde traer energía. Con respecto, permiso, presidente, ¿puedo continuar? Con esa conjetura que usted está manifestando, esa deficiencia, ¿podría ser suplida por Acaraí? No. Acaraí ya está dando todo lo que puede. Nosotros en estas condiciones ya estamos con todo lo que puede Acaraí. Podría en mayor grado ser suplida por Yacyretá. Como me enteré hace semanas por la prensa que este año la ANDE está aumentando considerablemente su consumo de energía proveniente de Yacyretá, lo que realmente llamaba la atención porque años anteriores la energía proveniente de Yacyretá realmente era muy escasa. De cualquier manera, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un horizonte no muy alentador en ese sentido. Ya ni siquiera depende de lo que estábamos hablando, porque sabemos que nosotros no estamos teniendo emprendimientos de generación y eso tiene su tiempo. Y quiero nomás citar algo al respecto, que hace 2 semanas en la comisión asesora para la negociación del anexo C, llevada adelante por el gobierno a través de la Cancillería, de la cual hago parte, el Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico, el IPSE, hizo una presentación. Hago parte del IPSE también. Y es sobre el panorama energético del Paraguay que nosotros tenemos para un, digamos, futuro muy próximo, a medio y largo plazo. Y en ese sentido, los datos que fueron presentados y que son incontestables, porque eso provienen de fuentes, gran parte de los integrantes de ese instituto son profesionales que ya han pasado por la ANDE y conocen el tema. Y el dato que asusta realmente es que nosotros como país, a partir del año 2027 ya entramos en una etapa de riesgo eléctrico. Nuestras centrales hidroeléctricas conjuntamente sumadas a la de la Acaraí ya tendrán toda su potencia ya comprometida. Y probablemente haya un tiempo de 2 o 3 años que todavía podamos sobrevivir y más adelante, unos 3 o 4 años después del 2027, también tenemos crisis en materia de energía. Entonces, en ese sentido es que se debe interpretar que hay un consumo nacional que exige energía, y esa energía se extrae de la potencia contratada. Hay un colchón
que está haciendo su papel importante, ese colchón cada vez se va achicando y sin embargo la presión de abajo del consumo crece, y esa sesión que hoy está cubriendo eso, entonces cada vez se compromete más. Yo entiendo que ese comprometimiento muy frecuente ya y aumentando en valores de potencia es lo que incomoda a la Eletrobras, al Brasil. Otra pregunta. En base a su experiencia, ¿usted cree que se necesita aumentar la contratación de potencia contratada? Sí, señor. Y no ¿hay más preguntas o puedo? Sí, expláyese, por Sí, favor. sí. Y eso no es una cuestión que se vea y que se practique a partir de ahora. Es lo que se practicó desde el comienzo mismo de la generación de Itaipú. Estamos hablando de la energía proveniente de Itaipú. Desde 1985 mismo. Y cuando pasó a practicarse el acuerdo operativo también. Cuando la potencia se redujo de 780 a 400, casi a la mitad, a partir del año siguiente la misma vino creciendo en el orden de 7-8%. Y mismo después del acuerdo operativo, ya con la entrada en vigencia de la resolución 170. Eso solamente se interrumpió en los últimos 2 años, cuando se mantuvo los años 2017 y 2018 la misma potencia contratada del año 2016. Cuando que es importante citar, en los años precedentes la potencia contratada de la ANDE había subido 20,45%, al año siguiente 10% y al año anterior 8%. La potencia contratada tiene que subir, si no, ¿de dónde extraemos la energía? Porque la ANDE, a pesar de que tiene la prioridad de consumir el 100% de los excedentes genuinamente denominados de Itaipú, no puede hacerlo. Existen condiciones que le limitan, operacionales. Entonces hay un desperdicio propio de los excedentes y ese desperdicio no se acumula para usarse después. Entonces, las propias condiciones operacionales, la flexibilidad que nosotros le llamamos, exige que la potencia contratada se incremente en la proporción del crecimiento también del consumo. Y no precisamente del consumo como energía, sino en proporción a la potencia máxima que la ANDE viene extrayendo cada día. Porque el perfil de carga, el perfil diario de la ANDE no es muy favorable, muy poca potencia de madrugada en las horas de la mañana y excesivamente alta en las horas de pico entre las 21 y 23 horas. Son esos picos los que realmente le generan cuantísimo problema a la ANDE y consecuentemente a Itaipú, porque ella tiene que proveer esa potencia, tiene que acompañar el crecimiento del consumo. Otra pregunta. ¿Tiene usted conocimiento acerca de cuál es la incidencia con que la ANDE ingresa en la potencia contratada por parte de la Eletrobras? Frecuencia, por favor, si sabe. Es una pregunta que yo le había efectuado al ingeniero Pedro Ferreira. Quiero saber si usted podría manifestarme. Casualmente estaba acompañando por WhatsApp esa sesión de esta comisión bicameral. Y es así. A partir del año 2017, 16 parte,
esa incursión de la ANDE en la potencia contratada de la Electrobras se incrementó notablemente, tanto en frecuencia como en los montantes de potencia. No quiero usar la información de otro, pero creo que hay que aclarar algunas cosas. Ese criterio es muy beneficioso para la ANDE, esa forma en que se contabiliza y se factura esa incursión a la potencia contratada de la Electrobras. Obviamente, nosotros habíamos concordado con la propuesta del Brasil por ser de esa manera, porque el Brasil, cuando vio que nosotros no estábamos acompañando el pedido de ellos para la contratación de las 2 unidades generadoras, dijeron: ofrecemos que la ANDE haga uso del 50% de los excedentes de energía que nos corresponde por la resolución 145/02, y que así se venía procediendo, pasando la ANDE a tener la prioridad del 100% de uso de eso. Y le dijimos: eso no soluciona, porque por elevarse el nivel de compromiso de Itaipú para atender con sus contratos, al aumentarse la potencia contratada, eso disminuye los excedentes, y eso le perjudicaría a la ANDE, y eso ningún paraguayo aceptaría. En esas condiciones ellos abrieron todo lo que pudieran. Dijeron: en esas condiciones habilitamos que la ANDE ingrese a la potencia contratada de la Electrobras. ¿Y cuál fue la respuesta paraguaya? Eso no tiene ningún sentido. Si fuera así, entonces la ANDE contrataría nomás esa potencia que requeriría aún. Y en el caso extremo ellos dijeron: en ese caso la ANDE podrá hacerlo en base horaria. Y ahí mudó totalmente la cuestión, porque en base horaria, para responderle, y discúlpenme, senador, que me haya extendido, pero era importante que se interprete eso. En base horaria, el costo para la ANDE es otra cosa, muy inferior. Por eso a la ANDE no le eroga casi nada. Ocurre que las incursiones de la ANDE en la potencia contratada de Electrobras pasan por una contabilización en régimen diario. Se llama en base horaria, pero la contabilización es en régimen diario. Esto es, Gracias. cada hora se contabiliza cuál fue la potencia que la ANDE ingresó. Pongamos que haya ingresado 10 horas, desde las 14 hasta las 24 horas. Se suman esas potencias, lo que nosotros decimos se halla la integral, y esa suma es la energía, y esa sumatoria resultante se divide entre 24 horas del día, y de repente de incursiones del orden de 400, 500 megawatts que según el anexo C merecerían pagar la tarifa por esa potencia a régimen mensual. Sin embargo, de ese procedimiento surge una potencia resultante del orden de 20, 30. ¿No es cierto? Porque simplemente toda esa área tiene que ser compensada por un rectángulo de la misma abscisa y de una potencia muy escasa. Y así se hace para cada día, y eso le resulta a la ANDE muy beneficioso. Sin embargo, cuando pasamos al ambiente de penalización, porque también siempre en todos estos criterios se ponen límites, ¿no es cierto? Entonces ahí surge aquel límite que habíamos hablado de 700 hoy día. Y cuando se sobrepasa 3 veces 700, entonces, y se da un valor muy alto, ese valor alto es el único que se considera y se le aplica a las 24 horas. Esa es la penalización.
Gracias. Otra pregunta. ¿Tiene, o sea, las consecuencias económicas de esto que dijo, que manifestó recién, cuál sería? Una consecuencia económica, práctica, para que la gente pueda entender, para que yo pueda entender mejor. Sí. Y muy escasas, ¿no es cierto? Muy escasas. Primero, porque, ya dije, se ingresa para el costo-beneficio, ¿no es cierto? Se ingresa en montantes muy elevados. Para citar, se había hablado también de lo ocurrido el 31 de marzo, el 31 de enero, ¿no es cierto? Donde en una determinada hora ese ingreso fue de 1.005 megawatts. Estamos hablando de una máquina y media de Itaipú. 1.005 megawatts. Una sola hora. Pero hubieron otras circunstancias que superaron también 700, entonces se consideró 1.005 megawatts para las 24 horas. Pero fuera de esas condiciones particulares, ¿no es cierto?, la incidencia es escasa. Así como también la incidencia en materia de energía. Se dijo aquí que realmente era insignificante. Y realmente insignificante. Traigo a colación que en el suministro a la ANDE en el año 2018, el total de energía suministrada fue el orden de 15.000 gigawatt hora año. El total de energía asociada a las incursiones a la potencia contratada de la Electrobras fue 155 gigawatt hora año. Y eso da 1,03%, casi imperceptible, ¿no es cierto? Entonces, son las cosas en donde pasan a tallar la diferencia entre potencia y energía. ¿Cuál fue el consumo? El consumo fue 15.044. ¿Cuál fue el consumo proveniente de la potencia contratada? Fue del orden de 64%. ¿Y cuál fue el consumo de la energía excedente? La diferencia de 64 para 100 menos 1. Otra pregunta. ¿Tiene usted conocimiento si en anteriores ocasiones el nivel del embalse de la Itaipú disminuyó a cota cercana o inferior a los 216 metros? Y en su caso, si hubiese sido así, ¿en cuántas ocasiones? Ese es un tema que podríamos sumarnos con el ingeniero Zacarías para opinar, porque conoce muy bien, también vivió de cerca ese tema, porque es recurrente. La regulación de la cota del embalse, que también en la jerga de Itaipú nosotros le llamamos deplecionamiento, aclaro que ese término es difícil de encontrar en el diccionario, es una práctica que se da reiteradas veces. En total, 21 eventos se dieron desde el año 1985. Y hubieron 2 ocasiones en donde se sobrepasó la marca de 216. Se sobrepasó hacia abajo. En una oportunidad, 215,34, y en el año 2014, 215,46. Y siempre fue tratado a nivel del Consejo de Administración, a nivel del directorio, obviamente para subir a nivel del Consejo, y es algo que realmente las circunstancias obligan. Explico por qué. La regulación de la cota del embalse no se hace por capricho, se hace por necesidad, porque solamente se practicó en ocasiones donde las condiciones hidrológicas no eran favorables y no se tuvo una afluencia
para generar lo suficiente para que Itaipú pudiera atender sus contratos. Parece que el diputado pide la palabra. Un momento. Adelante. Disculpe, ingeniero. Sí. Por una cuestión, cuento acá de 10 representantes, hay solamente 5. Yo creo que no es conveniente seguir la sesión por la validez del mismo, ¿verdad? Para que después no sea objetada la validez de la sesión. Y le pido que pida las disculpas correspondientes al invitado y señale otra hora y día para continuar la exposición del ingeniero. Muy bien, podemos proponer ya para el miércoles a las 15 horas, si le queda bien a los diputados. Miércoles, a las 15 horas. Depende del... No, por eso, le trasladamos. El miércoles a las ingeniero 15 allá horas. Mi disponibilidad es absoluta, Correcto. presidente. Bueno, muy bien, entonces levantamos. Ahora vamos a continuar el próximo miércoles a las 15 horas. Por habernos quedado sin quórum. Sí, Debo agradecerle a ustedes por darme el privilegio de escucharme. Buenas noches. Justamente... Sancionada Walter y a Sergio, que vino y nos dio el carapelito de estar presente en ese tema. Poder Legislativo. Honorable Cámara de Senadores. Bienvenidos. Misión: legislar y controlar en representación del pueblo mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente. Visión: un poder legislativo con un compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia.